Hola, soy Olga Betancourt y hoy, en este nuevo podcast, quiero compartir con ustedes una experiencia que realmente ha sido muy importante en mi vida y que creo que está siendo importante para todos hoy en nuestro proceso de evolución. Hablemos de constelaciones familiares. ¿Y cómo les parece que tengo aquí a la maestra de constelaciones? Estoy con Luzma Bravo compartiendo una experiencia que juntas vivimos en el inicio de constelaciones para nuestra ciudad, para nuestro país, y que quizás abrió puertas para lo que hoy estamos todos experimentando, sintiendo, comprendiendo cómo hacemos parte de los sistemas humanos, de las familias humanas, y cómo no estamos ahí solitos, botados, cómo es de importante en nuestra evolución mirar atrás para continuar. Entonces, Luzma, hola, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por compartir tu experiencia. Yo he visto ese caminar, yo me he beneficiado de él y muchas veces hemos hablado de constelaciones. Así que gracias por estar aquí, gracias por compartir tu experiencia y entregarla para todas las personas que cada día están más inquietas e interesadas en este tema. Bueno, gracias por invitarme. Hay una cosa que quiero como poner de primerita, la maestra. No, me siento rarísima cuando me dicen eso. Soy común y corriente y realmente hay una gran maestra que nos unió, a la que tú conociste, que me parece importante honrar y casi que te voy a devolver la pregunta, porque es que yo entré al mundo de las constelaciones familiares porque me mostraste esa ventana. ¿Qué encontraste tú ese momento en el que te encontraste con Inga Larroble en el mundo de las constelaciones? Bueno, voy a compartir un poquito mi experiencia allí. Tendría que decir que esto sucedió hace más de 30 años, que era un momento muy importante en mi vida, era un momento de autogestación, de búsqueda, donde muchas situaciones de mi vida personal alrededor mío se estaban moviendo y no estaban tan claras y yo no entendía mucho, porque si yo había decidido que iba a ser una vida distinta a la vida de donde venía, paréntesis, yo me casé a los 8 días de haber cumplido 19 años buscándome a mí y como con cierta arrogancia decir yo hago la vida que quiero. Resulta que unos años después yo me sentía atrapada en esa misma vida. Así que yo había hecho una búsqueda y recuerdo que en el mes anterior había estado en una vivencia de una semana con Chopra en Paipa. Supe que Chopra venía a Colombia y la inquietud de encontrar algo me llevó a estar esa semana en Paipa. Entre otras, a sentirme un poquito como mosco en leche, porque eso era muy jet set en el sentido de que era la farándula, los actores, los congresistas, y yo allá estuve. No me pregunten cómo. Simplemente lo decidí y allá me fui. Quedé en una base de datos y me llegó 2 o 3 semanas después una invitación. Constelaciones familiares. Y yo abro eso y decía, eres la mayor de tu familia. ¿Sabías que el lugar que ocupas en tu familia determina mucho de lo que hoy es tu vida? ¿Sabías que has cumplido roles que están determinados por tu familia? Y yo era, plof, sí, soy la mayor, sí, he cumplido esos roles, sí. Así que hice lo que fuera para irme a esas constelaciones. Ambos eventos, vale decir, tenían un costo superior a lo que yo en el momento podía pagar. Y me senté en ese salón a mirar simplemente cómo se desarrollaba ese taller. Todo el tiempo en un rinconcito con un papel en mano. También era muy farandulero, también había mucha gente, toda en ese salón yo no la conocía, y empecé a tomar nota y de pronto fue descendiendo la información que yo necesitaba para tener claridad en mi vida. Comprendí el rol que yo había tenido, la conexión con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, vi cosas de mis ancestros. Yo decía, wow, ya lo sé. Y ahí tuve una cosa maravillosa, extraña,
pasé en blanco, invisible. Nadie me sacó a hacer constelación. No participé en ni una sola constelación. Creo que era lo que yo quería, estar solita en un rinconcito, con un papel en la mano, durante 2 días seguidos, sábado y domingo, viendo esto. Ese fue el primer taller de constelaciones que se hizo en Colombia. Fue promovido por Neopsicología, Marianela Vallejo, y fue dictado por Inga Rolf, que se había formado con Hellinger y que era una terapeuta alemana que vivía en México. Ahí llegó todo. Así que yo vine no solo deslumbrada, sino impactada. En ese momento trabajábamos juntas en una organización en la que yo había llegado como asesora contigo y tú desde adentro de la organización quizás era quien me había contratado. Y llegué ahí y te dije, acabo de encontrar una cosa. ¿Quieres? Yo quiero traer esta mujer a Colombia, porque en medio del taller le dije, ¿tú vendrías a Medellín? Y ella me dijo, sí, pero háblalo primero con quien me trajo a Colombia. Así que con ellas comenzamos el taller de constelaciones, o trajimos a Ingala a Medellín. Primer taller de constelaciones en Medellín. Noviembre del 94. Cierto, noviembre del 94. Y lo promovimos juntas, lo organizamos juntas, invitamos gente juntas y el resto es historia. Entonces sigue contando la historia. Bueno, el resto de la historia, cómo me quedé ahí, bueno, eso fue bien interesante. ¿Cómo sucedió todo eso? ¿Cómo fue sucediendo? Mira, es que a mí me parece importante esto que estamos haciendo porque es como retomar todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces yo me retiré de la empresa, empezamos a traer a Ingala a hacer los talleres de constelaciones y al mismo tiempo montamos proyectos humanos y tú tenías muchos clientes organizacionales que empezamos a traer, que empezaron a venir a los talleres de constelaciones y al tiempo también invitamos a John Pierracus, que es uno de los padres de la terapia bioenergética, y en ese tiempo también trabajábamos muy de la mano con Jorge Carvajal, con el Festival de la Hermandad de Jorge Carvajal. Yo creo que fue un momento muy importante con los bioenergéticos, Margarita Londoño, Ana Victoria Restrepo. Ahí a mí me parece que fue un momento muy importante donde estábamos haciendo muchos movimientos, Chiquinquirá Blandón. Había mucha gente que estábamos ahí, yo siento que abriendo un camino. Así es. Y entonces, como pioneros yo diría que de una nueva conciencia, de una nueva manera de acceder a la conciencia, fue un grupo desde los que yo conozco, pues, que empezamos a hacer el trabajo desde ahí. Empezamos a traer a Ingala, hicimos unos talleres donde, ¿te acordás una vez que estábamos en una casa que alquilamos? Ya iba con esa anécdota. Contala. No, pues voy a contar la primera, porque decíamos, entonces, ¿cómo traemos a Ingala? ¿Cómo le pagamos $1,000 por día? ¿Cómo hacemos para pagarle tiquetes y hoteles? Así que simplificamos todo súper chévere diciendo, vamos a alquilar una casa. Ahí tenemos alojamiento para ella y tenemos la casa para las personas. Y alquilamos una gran finca en el Chocho, creo, en Envigado, en alguna montaña, y casi que nos trasladamos a vivir allá. Conseguimos, como Ingala tuviera un alojamiento, le proveíamos toda la alimentación de ese momento con todo su rigor, y resulta que teníamos los grupos y los hacíamos día y noche. Consulta, que también era una buena cantidad de dólares, y al mismo tiempo teníamos las personas. Y entonces resulta que un día trabajábamos ahí de noche. Estábamos haciendo un taller y de pronto empiezan a caer ruidos y piedras en el techo. Es eso. Sí. Y la gente nos estaba tirando piedras porque estábamos haciendo brujería. Estábamos haciendo magia negra. Y nosotros preocupadísimos por lo que estaba pasando afuera. En una casa ajena. En una casa ajena e interrumpiendo la vida de los vecinos. Pues interrumpimos el trabajo, nos fuimos a la casa. Y yo me acuerdo que yo utilizaba como unas babuchas negras porque sí, estábamos todo el tiempo trabajando, haciendo cosas. Y yo fui por los niños de la casa a mostrarles que éramos gente común y corriente, que no había nada,
Y ellos obviamente vinieron con los grandes de la casa, pero había un niño que me miraba los pies y me decía, esos son sus pies, como si fueran las pezuñas del diablo. Tiene medias negras, ella sí es bruja. O sea que el barrio ya había armado la revolución, porque nosotros estábamos ahí. Eran unas fincas no muy lejanas y era que sencillamente todos se habían alertado que estábamos haciendo cosas muy raras allá. Sí. Y eso fue toda una semana, desde un viernes hasta el domingo siguiente, donde estuvimos todo el tiempo organizando talleres y sesiones. Sí. Esas eran las venidas de Ingala. Sí. Intensivas, aprovechábamos hasta el último minuto. Y bueno, nosotras éramos las que más aprovechábamos ahí. Y también trajimos a John Pierracus, que eso también fue muy importante porque digamos que el trabajo de Pierracus era el trabajo corporal desde el patchwork, que también es muy importante porque fue empezar a tener la conciencia del cuerpo físico y energético en el campo terapéutico y psicológico. También estuvimos con Pierracus en Bogotá y ahí había algo interesante y es que como yo creo que eso era lo que asustaba a la gente porque se hacía una combinación de las dos cosas. A veces había gritos para liberar emociones o hacíamos ejercicio que implicaba gritos o movimiento, pues la gente los vecinos se asustaron mucho. Yo a veces le digo a mis consultantes y a las personas que vienen a hacer retiros y trabajan conmigo, que tranquilos que nosotros les hemos pasado por todas, porque John era muy fuerte, era un hombre mayor, John era griego, vivía en Nueva York, y ahorita hablamos de la esposa que es muy interesante, y hacía unos ejercicios intensos para sacar del cuerpo lo que el cuerpo había almacenado. Así que yo recuerdo haber estado frente a 350 personas, porque lo trajimos fue a Bogotá, entre varios que nos unimos como a generar el esfuerzo, y estar en Bogotá llorando en vestido de baño parada delante de 350 personas o en ropa interior, y eso se volvía unas cosas tan dramáticas, pero entendimos que por más que uno tuviera todas las ideas en la cabeza, a pesar de que uno pudiera saber, se hubiera leído todos los libros, a pesar de que uno tuviera conceptos y explicar y fuera profesor y se diera clases, lo que usted no pasa por el cuerpo no sale de usted. Entonces, eso nos dejó John, y es la formación en bioenergética o la terapia bioenergética pasa la emoción por el cuerpo, o más bien libera del cuerpo la emoción que el cuerpo ha guardado. La congelada. Y fue mucho lo que gritamos y muchos los raquetazos que dimos. Y las patadas. Y fue un aprendizaje. Para muchas personas es extraño. Y entonces, claro, si hacíamos eso, después en Santa Elena, nos íbamos fin de semana entero a Santa Elena, porque resolvimos salirnos de la ciudad a ver si la gente no se asustaba tanto, irnos a los hotelitos de Santa Elena en ese momento. Trabajamos en la montaña mágica también. Y dormíamos ahí todo el fin de semana y hacíamos distintos talleres. Entonces, todo ese trabajo fue muy interesante dentro del camino evolutivo. Ya Ingala dejó de venir a Colombia. John mismo le dijo que hacía viniendo aquí esto que estaba tan difícil, que se cuidara. Pero sin embargo, con ella también trajimos a Bert Hellinger 2 veces a Colombia. También. Y estuvimos con él 2 veces en Bogotá, que es una experiencia hermosa. La también que era ver parar ese hombre de 90 años en un auditorio lleno de gente y un hombre como con esa rectitud, conexión, esa luz que irradiaba el auditorio. Eso es ser para irradiar, porque el hombre hablaba poco. Era una total economía de palabras. Sí. Total economía de palabras, pero en una riqueza, en una sabiduría, en una entereza. Dicen o decían que Bert, cuando estaba en un trabajo grupal de constelaciones, era conectado, con otras dimensiones, es decir, conectado siendo él, conectado con algo más grande, más grande, esa luz, esa chispa, esa guía, con su propio yo, y que era tan fuerte esa conexión que las pilas de los micrófonos se agotaban. Así es. Era tan fuerte la energía que había que cambiarle
pilas a los micrófonos cada momentico. Así que esto no es un juego, no es hacer constelaciones por jugar. Exige un trabajo interior muy poderoso para que desde ese trabajo interior tengamos la capacidad de conectarnos con el campo y en él, con el yo superior que somos, con el espíritu infinito que somos. Y yo lo estoy compartiendo en este momento con los consultantes. Cada que una persona viene le digo, has venido a consultarme a mí, Olga, como psicóloga. Sin embargo, quiero decirte que yo aquí trabajo desde una dimensión mayor de mí misma, en conexión con el ser grande que soy en otras dimensiones, y que no estoy para resolver tu vida, sino para que juntos traigamos, canalicemos las soluciones que tú necesitas para ir adelante con tu propia vida. Tu vida es tuya y yo te acompaño. Y es esa sensación de que sanar no es como desde la arrogancia de uno, sino que cada ser hace lo suyo y que solo somos como, no quiero decir instrumentos ni herramientas porque me parece que esa palabra es demasiado material, concreta, sino más bien somos canales. Canales. Canales de una información, canales de un conocimiento. Había que limpiar el canal para poder canalizar para otros. Entonces, me gustaría mucho que siguiéramos compartiendo un poquito la historia, porque este proceso duró como desde el 94 que tú dices. Hasta el 2000 casi. Hasta el 2000 más. Eso fue como casi 15 años, porque después trabajamos con Liz Corredor, trajimos otras personas. Héctor. Trabajamos con Héctor Giraldo, que fue maravilloso. Personas que venían de Barcelona, que habían estado mucho tiempo en Alemania, como Héctor. Fuimos muchísimas veces a Bogotá a formarnos en constelaciones. ¿Y qué estábamos haciendo ahí, Luzma? Yo creo que transformando las vidas de nosotras mismas, como comprendiendo precisamente ese devenir de donde estábamos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, igual que existe la meditación, igual que existe el yoga, constelaciones se puede convertir en un camino iniciático, es decir, es una forma a través de la que tú entras en contacto con la conciencia, en ampliación de la conciencia. Porque es que no son una herramienta, no son eso que la gente ve ahí, ay, tan raro, eso como se mueve, es una herramienta, no es una cosa para jugar o experimentar, es una filosofía que está fundamentada en principios físicos, energéticos, de cuarta, quinta dimensión, de este nuevo tiempo, porque aparecen y emergen cuando empezamos a entender que todo no es concreto. Que digamos, una depresión no es un electrochoque, no es una lobotomía, no es aquello que hacía antes la ciencia, la medicina y la psicología, que era como querer quitar la cosa de la gente, sino que hay algo más grande y sutil y que no es solo el ribotril, que necesitamos comprender cómo funciona como nuestro ser, o más bien, cómo estamos conectados a ese campo grande, a un campo grande que es nuestro sistema y a un campo infinito que es el universo. ¿Y qué es un campo? Un campo es una fuente de vibración, de energía, de resonancia, en la que estamos unidos a través de redes invisibles. Esto suena muy raro, pero pongámoslo en términos prácticos. Yo creo que constelaciones a lo que ha ayudado es a recordar lo que somos. Para mí es un camino para recordar lo que somos. Porque si tú miras, una mamá ha tenido capacidad de conectarse con los hijos. Yo me acuerdo que David, mi sobrino de 3 años, él nació en Estados Unidos, es gringo, pero desde los 3 años lo traían o lo mandaban a pasar vacaciones a Colombia. Y uno lo veía en la finca sentadito, con los ojos cerrados. Y yo de pronto le iba a hablar y me decía, tía, espérate que estoy llamando a mi mamá. Y mi hermana lo llamaba al minuto, sino inmediatamente. Bellísimo. Sí, bellísimo. Eso es lo que actúa en una constelación. Los niños hasta los 7 años lo tienen clarísimo. Esa conexión con un campo de energía y es una fuente de comunicación y de información en la que todos nos movemos, ¿sí? Por eso los niños son súper importantes dentro de la vida porque son la
la fuente de actualización, mucho más que software de actualización. Entonces, es que me estoy acordando de algo que en estos días la nieta de mi hermana, que se mantiene mucho conmigo, le dije que iba para un lugar y me dijo, ¿no me puedes llevar? Le dije, no, porque es que allá no hay niños. Y me dice, ella tiene 5 años, tenía ahí. Y me dice, ¿no hay niños? ¡Qué peligro! ¿Tú cómo vas a un lugar donde no hay niños? Uy, tiene toda la razón. Hoy no podemos vivir sin niños, porque yo iba a decir eso, no es que sean los niños, son los niños del nuevo tiempo, son los niños nuevos, son los niños de hoy, son los que realmente hoy están haciendo el cambio, porque ellos sí entran al campo fácil. Ya no se creen que todo es concreto ni que todo es tangible, ellos se la creen. Exacto, entonces estoy poniendo ese ejemplo porque tiene que ver con cómo los niños son los que nos ayudan a entrar en los campos de energía. Ellos están ahí. Y nosotros hemos estado recordando. Constelaciones nos ha ayudado a recordar eso que somos campos de energía, que estamos comunicados todos con todos al tiempo, pero que también somos un cuerpo físico que está cargado de memorias y que esas memorias que están cargadas en este cuerpo físico, llenas de temores, que son las que se graban precisamente durante esos primeros 7 años, son las que nos dificultan ser generadores de nuevos futuros. Yo creo que ese es el gran aporte de constelaciones y yo siento que ahora hay un boom, hay una cosa que se permite que se abra esa información, abrirnos a reconocerla. Ahora que nos estábamos riendo es que hace 30 años eso era magia o eso era brujería, pero hoy lo reconocemos como una capacidad de todos los seres humanos. ¿Y dónde y cuándo nos desconectamos? Porque es que Bert Hellinger encontró estos órdenes y esta forma de relacionarnos con los zulúes en Sudáfrica. Es decir, fue algo que él retomó, rescató de los seres humanos que lo vio en comunidades primitivas. Yo después estuve en un camino iniciático en Perú con los queros, que son unos indígenas que llevan desde la llegada de los españoles casi hasta el 91 encerrados en su montaña a 5.600 metros sobre el nivel del mar, y tienen los mismos principios de los que hablaba Bert Hellinger, de los mismos de los zulúes, pero vamos a México y los chamanes en México tienen los mismos, y Carlos Castaneda nos habla de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo? Yo siento que esto es un trabajo de recuperar el contacto con una noción energética y multidimensional que tenemos los seres humanos, que ahora parece una cosa muy innovadora, muy rara, pero para mí es la apertura para entrar en una nueva dimensión, en un nuevo campo de comunicación, en una nueva forma de relacionarnos y de estar en la vida. Es un recordarnos porque nos alejamos de eso en algún momento de la vida, pero es algo que hace parte de los seres humanos. Es tan lindo que los animalitos tienen campos de resonancia. Obvio. Es tan lindo Obvio. como hay un biólogo que se llama Rupert Sheldrake, es un inglés, y él tiene un experimento con los perritos. Entonces, él muestra cómo a una señora le dicen, bueno, nos vamos a ir de paseo, su perrito se va a quedar aquí, y a usted no le vamos a decir cuándo vamos a volver. Dejan una cámara en la casa donde está el perrito. Cuando a la señora le dicen, ya vamos a regresar después de todo un día paseando delicioso, inmediatamente le dicen, en el tiempo real, el perro se para en la ventana. Así es. ¿Sí? Eso es un campo de resonancia. Y eso es lo que actúa en una constelación, que por eso es tan raro que yo hago un movimiento aquí, un cambio energético, que finalmente lo que buscan las constelaciones es hacer un cambio en mi vibración, en mi campo vibracional, que me conecta con las otras dimensiones en las que yo vivo. Y es súper lindo porque entonces yo hago ese cambio y el que está por allá en la distancia, lejísimos, dice, llama, reapareció, y entonces eso se ve como una cosa rarísima. Quiero anotar otra más, no el que está lejísimos, el que ya no está aquí, o el que se fue hace 2 siglos. O sea, lo vimos perfecto en sus trabajos con Hellinger, como cuando tú empezabas a evolucionar aquí, tu sentimiento y tu conexión con la vida también evolucionaba en los que ya se habían ido, Claro.
aquellos trabajos que hicimos una vez por las víctimas del conflicto. Me acuerdo. Y esa belleza, como todo el mundo entra en paz, y con mucha frecuencia le digo eso a las personas, no necesitas quedarte con la culpa, sino hoy verlo distinto y ya quien se fue lo está recibiendo. Es una belleza. Es súper lindo porque tú sanas en el presente, resignificas el pasado y al resignificar el pasado dejas de culpar a ese abuelo que se fue para poderlo ver desde una supradimensión, desde otro lugar que ya no es el lugar que hemos recibido desde la culpa o desde el enojo, desde la rabia, desde el dolor, sino que es una dimensión mucho más amplia que nos permite ver que somos parte de un camino evolutivo y que ese señor dejó allá pendiente, no entiendo por qué hoy estoy actuando de determinada manera yo. Cómo lo no resuelto atrás o lo que quedó pendiente atrás, por eso las generaciones más jóvenes son tan importantes, porque ellas están al servicio de la evolución, resolviendo, digamos que cerrando, pero lo que pasa es que ahora ya no hay que hacerlo desde el drama, desde pasar por el dolor profundo, hay que tocarlo, sí, pero ahora yo creo que se puede hacer, es que cuando hay conciencia no tienes que pasar por el drama, por el mundo tan dramático. O cuando hay aceptación, o cuando uno resuelve que es que así fue y no quiero cambiar el pasado, ni cambiar las circunstancias que tuvo mi mamá, ni reeducar a mi papá, ni sentirme más arrogante frente a todo lo que ya sucedió. Simplemente ver, entender, comprender, aceptar y seguir. O sea, es como esa... Está bien, paz. Todo ya estuvo perfecto. Te da una paz. Yo creo que la aceptación es la paz. El asentimiento es la palabra que usaba Bergelinger y me encanta. A mí el sentimiento más, digamos que la aceptación es como un pasito. Y el asentimiento es un proceso espiritual para toda la vida, porque es que el asentimiento es decirle sí a lo que es como es. Yo puedo aceptar o no que hagamos juntas este podcast, pero yo no puedo aceptar o no ser hija de Jorge y Elena. Yo puedo aceptar o no esto que estamos viviendo hoy, pero yo no puedo aceptar o no que nos hayamos encontrado hace 34 años y que yo haya dejado el trabajo que tenía. O de que hay que tener la edad que tenemos ahora, hay que pasar los 60 para poder entender que es que todo eso anterior sí valió la pena. Claro. Entonces, el asentimiento es un camino espiritual, es el aprender a decir sí a lo que ha sido, como ha sido, y dejar de rechazar, de renegar, de criticar, de juzgar, de pedir, de reclamar. Es todo un proceso que nos va llevando la vida y a esto es lo que Constelaciones acompaña, es una forma de acompañar. Ok, Luzma, entonces quiero como ponerte un puntico ahí desde mi perspectiva esto. Tú decías ahora que las culturas ancestrales tienen esta información. Está bien, la humanidad ha tenido distintos periodos evolutivos. El asunto es que si a través de la ciencia, cuando quisimos separar el espíritu y el conocimiento, entramos en un periodo, digamos así, de congelación, de ganar y ganar información desconectándonos de nosotros mismos, hoy, por alguna razón que yo sé que es cósmica, por una razón de movimiento de nuestro planeta, nuestro sistema solar y toda nuestra galaxia, estamos viviendo lo que yo llamo un nuevo tiempo. Estamos en un nuevo tiempo porque de alguna manera se nos está facilitando este acceso a la conciencia. Y lo que realmente explicabas ahora es lo que significa entrar en un cuarto y quinto tiempo de pensamiento. No vamos a cambiar el cuerpo a cuarta dimensión, ni el quinto. Se va a hacer más sutil, pero es nuestro pensamiento el que entra a cuarta y quinta dimensión. También lo decían muy lindo porque los niños ya se la saben. O sea, realmente todos los chiquitines de hoy entran más fácil en ese campo. Uy, mamá, es que yo no quiero que el arroz se muera. Si yo me lo como, el arrocito se muere. Y van teniendo unas observaciones que no eran usuales antes. Todos estamos en ese proceso. Entonces, yo creo que eso ha facilitado el boom
de constelaciones, porque digámoslo así, es evidente. A veces no registramos la telepatía, a veces no registramos eso que cuentas de tu sobrinito llamando a la mamá, a veces no logramos darnos cuenta de nuestra propia intuición y de cómo eso genera unos efectos afuera o cómo hemos hecho creación de la vida. Pero constelaciones nos lo pone de frente. Ahora, en el boom, pienso que a veces nos desvirtuamos de lo que sucede y es entrar al campo, conectar con el otro y lo cogemos más como anécdotas simpáticas. Ay, imagínense lo que me pasó. Ay, esto también. Ay, y como que no entiendo. Y la otra es que no se trata de un juego mecánico lleno de muñequitos, que sí es hoy ese proceso. 1. Y 2, qué tan chévere que porque tantas personas ya lo han hecho y ya no son brujas y ya no hay que tirarles piedra, porque tantas personas lo han hecho, otros lo están entendiendo. O sea, incluso los que no lo han hecho todavía, ya se están dando cuenta de que eso sí es real. ¿Cómo vamos evolucionando? Hay dos cosas ahí, Olga. Una, dentro de la perspectiva de las constelaciones y el momento histórico que estamos viviendo, es un momento de apertura al mundo espiritual, al mundo de la conciencia. Y lo estamos viviendo desde con más fuerza, que se sienta mucho más desde el 84, con mucha más fuerza desde el 92, con mucho más fuerza desde el 2000, la entrada al 2000. Ha sido como un proceso, el cambio de conciencia, tú bien lo sabes, es un asunto que se demora, se espera que todavía pasen siquiera, falten todavía por ahí 150 años. Pero 25 van a ser clave, en el 2050 esto va a estar volando. Y yo voy a estar aquí. Yo creo que yo también. Entonces, ahí, eso es algo importante, como dentro de que hay tanta cosa en este momento, hay tanta información que también nos podemos confundir. Entonces, parte del ir a veces a las terapias se ha convertido, yo lo llamo a veces como turismo espiritual. Ya fuiste, ya chuleé. ¿Ya constelaste eso? Y entonces la gente viene y yo le digo, ¿qué te trae? Y me dice, no, pues yo vengo a que me digas a ver qué, porque ya fui, ya hice enagrama, ya hice no sé qué, ya hice el camino, y ya hice. Y yo ahí les digo, pues mejor no hagas, porque es que si has hecho y no tomas, no hagas más. Porque el trabajo interno no se trata de hacer, se trata de integrar y de tomar lo que vas haciendo. Entonces, yo digo que creamos o caemos en el peligro de las modas. Y hoy todo lo que está pasando gracias a las series y al movimiento también que se ha dado, esto se ha vuelto como un boom, pero no puede ser un boom. Es empezar a comprender que el que va a una constelación, igual que viene a una sesión contigo hoy, va dispuesto a hacer un cambio y a hacerse adulto. Eso es clave. Ok, o sea que voy a concluir una cosa. Sí, haz una constelación si quieres comprender algo más, pero vívelo con respeto, por favor. O sea, no es un juego. Segundo, tienes que estar dispuesto a las consecuencias que eso tiene. Yo quiero compartir una anécdota personal. Cuando yo empecé constelaciones en el 94 con Ingala, después hice 10 años terapia. 10 años terapia hasta que logré que eso que había visto, que se me había puesto como un panorama, se me volviera carne, vida. Ahora sí. Entonces, yo creo que fue en esa época, como unos 12 o 15 años después, que yo dije, ya, listo, concluido. Yo me acuerdo que en una conversación contigo te dije, no soy una consteladora a futuro. Concluí y yo sigo en otras instancias. Entonces, 1, sí. 2, asume las consecuencias y ten la certeza de que porque lo hagas, todo no quedó resuelto. 3, hay una cosa y es, toma absoluta responsabilidad de tu proceso. O sea, no se lo entregues a otro. Es que lo que pasa es que yo ya hice constelaciones con Luzma y con otra. Y yo ya hice esto, y nada cambió. Y entonces ahora sí, y nada cambió. Entonces ahora sí quiero que tú me acompañes en un retiro. No.
sea, toma responsabilidad. Tu vida es tuya, tu proceso es tuyo y tú eres quien va a ir adelante, elevando esa vibración de tu pensamiento a un nivel mayor hasta que tú mismo tengas la conexión con tu propio ser superior o tu propio espíritu, tu propio yo superior. Es que este es un camino para hacernos adultos, salir del niño. Yo veo gente de 88 años que para unas cosas son tesísimos y para otras todavía son un niño de 4 años, ¿cierto? Yo a mi mamá, ya sabía, la quiero. Mi mamá para cuidar al mundo, para trabajar, es una guapa, pero hoy a sus 91 años acaba de cumplir para cuidarse a ella misma, todavía y no sé si pueda. Yo confío en que ella lo pueda hacer. A lo mejor. Está bien, por eso está aquí. Eso hace parte pero ese de es su ritmo. Ajá. Entonces, ser adulto es tomar decisiones y decidir es todo lo que eso implica. Es movimiento, es dejar atrás un montón de cosas, es asumir unas responsabilidades, actuar en coherencia y asumir las consecuencias. Entonces, y hay una más, Luzmi, yo creo, y es, tienes que saber que si estás aquí y ahora y vivo, esto no es una coincidencia que yo nací en este tiempo. Este tiempo estoy aquí porque tengo que dar un nivel mayor en ese proceso de evolución, que es espiral hacia arriba, o finalmente lo que tengo que hacer es una transformación total de mi ser. Todos los seres, los que se van a quedar y los que se están yendo. O sea, todo el mundo está haciendo una transformación. Así que asume esa, la que sea, como sin arrogancia. No, que es que yo quiero llegar a ser iluminado y levitar. Tranquilo, si no levita, está bien lo que está aprendiendo. Pero no reniegue de la dificultad que tiene que superar para aprenderlo. Si estamos aquí, es porque nos corresponde este tiempo, nos corresponde este avance de conciencia. Yo a veces siento, wow, ¿cuántos miles de años para estar aquí? ¿Cuántos? Entonces, tómalo, pero no le eches la responsabilidad a nadie. No digas, sí, es que con este sí lo logro. No, yo mejor me voy para India 3 meses. No, yo me encontré otra persona. No, yo me voy a meditar a no sé dónde. Haz lo que quieras, ese proceso es tuyo. Ese proceso es tuyo. Es como si fuéramos de, tómalo con seriedad. Pero sabes, hay muchas personas que te pueden acompañar, pero tómalo con seriedad. Es tuyo. Sabes que yo siento que a esa conciencia se entra de esto es realmente mío en la crisis de los 42. Antes crees que no se entra hasta la crisis de los Entre 42. Los 35 y los 42. Sí. O sea que tenemos noticias para mucha gente. Sí. Pues una cosa es ir viviéndolo y viviendo con conciencia, haciendo el trabajo, pero es que son momentos de la vida, porque hay una cosa que es que hay que reconocer. Nosotros en este tiempo somos limitados, no infinitos. Es decir, en tercera dimensión somos limitados. En este cuerpo, espacio, tiempo, somos limitados. Y esa limitación, esa corporalidad también incide en lo que nosotros queremos, porque como nos sentimos al principio, hasta cierta edad, infinitos, ahí hay una forma de vivir. Entonces, el crecimiento que va acompañando al cuerpo también va a la par con el desarrollo espiritual. Yo pensaba que uno a los 24 años podía ser muy evolucionado espiritualmente, pero cuando recibo en consulta, sí voy viendo las diferencias en el desarrollo de la conciencia por las edades. También siento que hay una cosa, y es que no todos nacemos con el mismo nivel de conciencia. No somos tábulas rasas. Total. O sea, tenemos la capacidad de llegar a este planeta con unos niveles de conciencia y si nos comprometemos con él, entonces vamos adelante. Si yo miro atrás, yo me veo como una niña que veía mucho a mi alrededor de lo diferente que se veía o veían los otros. Yo recuerdo en el colegio haber estado traduciendo cosas para que me entendieran, porque me da pena como decir cosas que otros no entendían. Sin embargo,
hay que transitar el camino con esa valentía de decir, por lo menos para mí es, yo me despojo como de tanta necesidad de aceptación o de reconocimiento y puedo sentirme más y vivir más mi individualidad o la valentía de seguir, porque a pesar de todos los totazos, es seguir y persistir. Entonces, sí somos distintos cuando nacemos, Sí, total. pero también es cierto que hay unas cosas, porque uno crece la primera parte de la vida con mucha fantasía, pensando que lo va a hacer distinto que todo el mundo. Ahí entra la ilusión, Ahí entra además la cultura, la familia, mucha, todo lo que aprendemos. Y la el niño que expectativa. hace entre los 0 y los 7, absorber como real, verdadero y único lo que aprende durante los 7 primeros años de vida. Y a partir de los 11, 12 ya empieza a formularse preguntas. Pero es que, imagínate, hasta los 33 años se dice que realmente se alcanza la maduración psicológica y cerebral, que realmente entramos como a la capacidad de tener una conciencia del no, yo y nos, más allá. Entonces, esto lo estoy diciendo, Olga, porque es que no importa si muestras a los 5 años la capacidad de conexión espiritual, evolutiva, es súper lindo, pero esa persona igual que el niño que tiene un coeficiente intelectual súper Ajá. volado, También tiene que hacer el proceso. también tiene que hacer el Todos proceso. tenemos que hacer el proceso. Ahí la parte clave es, déjate totear y busca. Pero para mí sería, di sí a lo que estás viviendo, toma total responsabilidad, encuentra guías, No tengas afanes, no tengas afanes y vive lo que te corresponde. vive lo que te Pero eso sí, corresponde. no se esconda. No tengas afanes y no busques atajos. Y lo otro es que No se esconda en tampoco tantos hay que atajos. nada rechazando nada, porque es que yo quiero ser súper espiritual y ahora, oh, madre, si me tocó estar en un lugar donde lo único que hay para comer es carne, pues me tocó. Y ya, tranquila, Ya. tranquila. Si estoy con mis hermanos y hay empanaditas con carne, comemos empanaditas con carne y no fregamos mucho la Ya. vida. Cierto, es porque creo que hemos entrado como, es como si cambiáramos de una ideología a otra, pero nos perdemos de lo esencial. Entonces, yo Porque creo cambiamos comportamientos Ujú. y disentimos de formas, pero no hacemos transformación interna profunda. Y ese es, y yo creo que ese es el regalo de constelaciones, que igual que otras filosofías, lo que busca es una transformación interna profunda, que si uno mira, entonces todas las que hemos mencionado, ¿hacia dónde van? Hacia una transformación interna profunda. Es no quedarse, como dices tú, en la forma, en el comportamiento, en cambiar al otro, en cambiar la realidad. Es más como, ¿cómo devuelvo eso en un camino hacia adentro? De ¿Sabes una regreso. cosa tan linda, Luzme, que pienso a veces? Y es que tomamos mucha conciencia como en momentos flash, pero no logramos cambiar ni el pensamiento, ni las palabras, ni la acción del día a día. Entonces seguimos criticando igual, dándole importancia a las mismas formas, dando toda la relevancia a lo que tenemos, con la misma incertidumbre e inseguridad económica. Como que esa metamorfosis es muy lenta, pareciera ser como que de pronto aparece el bombillito y volvemos otra vez al mismo momento rutinario, en los mismos hábitos rutinarios. Mm, Y yo sí siento que hay que hacer quiebres. Hay mm. momentos en que hay que tomar acción y ser valientes. Entonces una ¿Sabes? constelación te da claves, te abre y te da el golpecito y te muestra. Y por favor, tómalo. Un retiro hace lo mismo. O sea, tú vienes a un retiro, vives un día entero en contacto contigo. ¿Viste cómo todo cobra sentido y está claro y a dónde vas? ¡Wow! Y entonces, por favor, hazte cargo y empieza a hacer transformaciones reales en ti, ¿cierto? Mira, ahora yo estoy trabajando, yo las llamo, junto con una amiga, Clara Cavid, constelaciones en bioconciencia, Maravilloso, háblanos de eso. porque la constelación es una terapia de contexto que mira cómo el portador de un síntoma es la voz de todo un sistema. Todo nuestro cuerpo es memoria acumulada de las experiencias propias y transgeneracionales
vividas por nosotros o por otros. Si el pensamiento crea la realidad y lo que nosotros pensamos, esa experiencia vivida, es como si el futuro fuera un futuro ya vivido. Es como si yo tuviera que repetir la vida de mi mamá o la vida de las mujeres de mi familia. Así es. ¿Cierto? Todo eso está grabado en la biología y está grabado también en el sistema de creencias, en los mandatos, en las conversaciones, en los relatos familiares. Y está también en el cuerpo energético, campo energético inmediato en el que vivimos. Entonces, si uno hace el trabajo desde el mental, desde cambiar las creencias, los relatos, es como si hicieras un cambiecito. O si haces el cambio desde vamos a trabajar las emociones, es como si lo trabajaras desde otro pedacito. Pero todo eso está grabado en el cuerpo. Y cuando ponemos la conciencia en la sensación corporal, es cuando podemos hacer la transformación y unir eso más denso con lo más sutil. Es decir, ponemos la conciencia en el cuerpo. Y a veces en una constelación tú no tienes que hacer toda una configuración enorme. Entras en el cuerpo y en el cuerpo lo sientes y en el cuerpo sientes todas esas memorias y puedes transformarlo. Pero entras ahí, ¿sí? Entras desde la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es ponerle luz a esas cosas que se quedaron ahí grabadas. Lo que no se ha resuelto en la psicología se queda grabado en la biología. Entonces, hoy lo llaman biodescodificación. Es cambiar los códigos desde los que vivimos. Y nosotros estamos trabajando ya más con la analogía, con lo no tan concreto entrando. Entonces, es la unión, buscamos siempre la unión del cuerpo físico con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental, el cuerpo energético y ahí la conciencia, el cuerpo espiritual. Y lo hemos visto, cómo nos da resultado cuando se unen esos cuerpos. Y eso también lo aprendí de Marie Jodal Soto, que es una francesa que trabaja el reequilibrio y la conciencia corporal, que si uno mira va más allá. Y eso lo trabajaba otra francesa desde 1938, pero fue la primera psicoanalista que trabajó con niños. Era médico, pediatra, psicoanalista y trabajaba con niños en Francia. Y ella fue la que empezó a darse cuenta de eso. Entonces tenemos un largo camino por integrar y no podemos tomarlo solamente en un solo lugar. Simplemente tenemos que sernos como responsables, conscientes y continuar. A mí, ¿sabes qué? Lo que más me da esto es como hablamos demasiado y creemos que es fácil hablando. Y esto es un proceso más profundo. Es entrando al cuerpo. Y sin peleas. Bueno, entonces entrar al cuerpo tampoco es echarse cuchilla, ni entrar al cuerpo es matarse en el gimnasio, ni entrar al cuerpo. Exactamente. Ni entrar al cuerpo tampoco es vivir en Nada. Entrar al cuerpo es sentir. Resentir la memoria grabada en el cuerpo. Y aceptar. Sí, mira, mi papá quería que yo estudiara medicina y yo no puedo con el olor a sangre. Después entendí que tiene que ver con una memoria transgeneracional. Y cada que hago una constelación, eso lo aprendí de Ingala, le digo a mi papá, cirugía de corazón abierto y sin bisturí. Así es. Mi papá también quería que yo estudiara medicina y yo le prometí que me presentaba a medicina si podía presentarme a psicología. Cuando pasé en psicología le dije, no quiero ir a medicina, yo me voy a quedar aquí y voy a ser psicóloga. Y bueno, yo creo que fue una maravillosa elección poder disentir. Es que eso ha sido maravilloso, ¿no? Yo mirando como los caminos que te han guiado, yo pasé a la Universidad de Antioquia y pasé en la Bolivariana de Trabajo Social. Y para él fue durísimo que yo entrara a Trabajo Social y cuando me fui a graduar me decía, eso no sirve para nada. Eso usted estudió para comunista. Ajá. Llégate a imaginar para qué servía entonces la psicología. No servía para nada. Para nada. Para 3 cosas. Y hoy yo estoy convencida de que trabajo social es una profesión contemporánea, multidimensional. Así es. Sistémica. Poderosa.
y que además invita a la transformación, porque hay demasiadas trabajadoras sociales que realmente lo único que hacen es conmocionarse y conmoverse con todo el mundo y pobrecito el otro. Y hay demasiados psicólogos que no saben sino sufrir con el pobrecito lo que le pasó y se quedan ahí. Y es que esto no es para nadie, pobrecito. ¿Y cuántos médicos tienes en tu consulta? Yo tengo la consulta llena de médicos. Y muchos psiquiatras. Es súper lindo. Así es. Bueno, Luzmi, 1.000.000 de gracias por esta conversación tan chévere. Creo que podríamos hablar y hablar y hablar. Y quiero decirles que seguramente vamos a continuar haciendo algunas cosas compartidas y conversaciones de estas. Porque cuando tejemos cada uno con sus agujitas o cada una desde su perspectiva, desde su historia, desde su experiencia, yo sé que vamos encontrando unos datos que son útiles para las personas también que están haciendo su proceso. Así que gracias. Tú seguirás siendo la maestra para mí de constelaciones, porque yo tengo esa formación y he tenido otros caminos también de encuentro y de desarrollo espiritual. Así que preparémonos juntas para continuar, cada una en lo suyo, creciendo y creciendo, como es que será una olita de conocimiento, de conciencia. Yo por lo menos me comprometo a seguir afinándome a mí para poder seguir generando luz y brillo. Y eso es lo que estás haciendo tú. Y desde aquí te doy un abrazo infinito. Así hiciste la invitación al primer taller de constelación. Por más luz, más brillo y más amor. Así, eso lo escribí desde hace por ahí 30 años, ¿cierto? Sí. Por más luz, por más brillo y más amor. Incluso recuerdo que cuando vine del taller de Ingala, primero de todos, escribí una cosita que decía, yo había tenido esa experiencia y lo hice a mano. La invitación fue a mano. Fue a mano, me acuerdo. Me la imprimieron en la litografía a mano porque yo quería entregar una cosa muy mía. Así es, ha sido experiencia. Es decir, lo que hemos hecho, lo hemos atravesado todo por la experiencia. No ha sido por otro lugar. Bueno, gracias. Por más luz, por más brillo y más amor. Gracias.